ya sea en el deporte o la administración pública. Es un hombre que trabaja con metas claras y no desiste hasta alcanzarlas. Pelotari profesional, fue campeón nacional de Jaya Alai en 2014 y ha sido subcampeón mundial en 3 ocasiones. Dirigió la COFEPRIS bajo una política de cero tolerancia, donde combatió por igual la publicidad engañosa, los productos milagro y la comercialización de medicamentos, cigarros y alcohol ilegal, por lo que fue conocido como el policía de la salud. Hoy platicaremos en corto con Mikel Arriola Peñalosa, director general del IMSS, la institución de seguridad social más grande de América Latina. Acompáñenme a conocerlo. Mikel Andoni Arriola Peñalosa nació en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1975. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con 2 maestrías, una en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science en Inglaterra y la otra en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Al inicio de su trayectoria profesional, ejerció la abogacía en un despacho corporativo hasta 2002, cuando ingresó al sector público como coordinador contencioso del entonces Banco Nacional de Crédito Rural, hoy conocido como Financiera Rural, donde también ocupó los cargos de gerente de cumplimiento normativo y subdirector corporativo de la Dirección General. En 2007, se integró al equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primero como asesor del secretario y después fue nombrado director general de Planeación de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos y jefe de la Unidad de Legislación Tributaria. En marzo de 2011 fue designado comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, cargo en el cual fue ratificado 10 días después de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia de la República. Tras casi 5 años al frente de la COFEPRIS, el 8 de febrero de 2016 recibió la encomienda de dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el reto de mantener el equilibrio financiero, elevar la calidad de la atención médica y la prevención, así como de facilitar los trámites para los derechohabientes. Siempre tuve la aspiración, por la admiración de mi padre, de ser servidor público. No me interesó otra carrera, otra vocación. Yo soy abogado, nunca me interesó el derecho privado, porque siempre quise ser, como mi papá, un servidor público honesto, trabajador, y pues tratar de seguir alimentando buenas políticas públicas. Diariamente, antes de llegar a su oficina, Mikel Arriola dedica alrededor de 1 hora para practicar Jaya Alai, actividad en la cual se inició a los 6 años cuando recibió su primera cesta de regalo. Fue precisamente este deporte por el cual su abuelo, Salvador Arriola, dejó el País Vasco para asentarse en México en 1929. Mi abuelo me contaba que el niño pues iba a ver a los pelotaris, las grandes figuras, entrenar ahí en el frontón de Marquina, y obviamente él quería ser como ellos. Además había una gran ilusión de conocer pues la tierra de ultramar, y un gran incentivo era ir a jugar a Cuba. Cuba era lo que hoy es la Liga Española en el Jaya Alai. Y mi abuelo se hizo profesional de Jaya Alai a los 13 años. Y a los 17 cruzó el charco a inaugurar el primer frontón de Miami, en Florida, en el año 24. Y ahí tuvieron un problema porque hubo un huracán muy fuerte y les llevó el frontón. Y se quedaron sin fuente de trabajo, pero inmediatamente se recuperaron y se construyó en el año 27 un frontón nuevo, el Biscayne Frontón en Miami, que a la fecha sigue abierto. Y yo tengo el orgullo de decir que mi abuelo fue uno de los que concibió ese proyecto, que a la fecha permanece. En el 29 mi abuelo participa en la inauguración del Frontón México, y a partir de esa llegada a nuestro país, juega en Miami, en Cuba, en La Habana, en el primer frontón de
el continente, de 1901 el frontón, y decide establecerse en México una vez retirado. Se retira en el año 50 para que los americanos se familiarizaran con el deporte vasco. Sí. Había que generarle un nombre fácil y que se pareciera a alguna palabra sajona, ¿no? Y lo que decidieron en Miami fue ponerle Jai Alai. Jai Alai es fiesta alegre. Fiesta alegre. Y los americanos lo pronunciaban Jai Lai. Es un deporte que deriva de la mano. La mano es el género de la pelota vasca. Sí. Y de ahí se derivan herramientas. Y una herramienta es la cesta. Y la cesta tiene una lógica no de golpe, sino de generarle tracción a la pelota una vez metida en la cesta, con dos posturas, el revés y la derecha. Con esta invención se generó la velocidad más rápida del récord Guinness de todos los deportes, que son 180 millas. Es un frontón largo. Un frontón de frontenis, por ejemplo, mide 30 metros. El de Jai Alai mide entre 50 y 64 metros, que es lo que tiene el frontón México. Yo empecé mi primer campeonato mundial juvenil en el 91 aquí en el frontón México. Fuimos medalla de plata, afortunadamente. Se le pudo ganar a España en esa época, que era potencia. Y yo tuve una carrera desde el 91 hasta el 2016, donde participé en 5 mundiales, entre juveniles y abiertos. Y curiosamente, cuando llegué a mi mejor momento como pelotari, fue ya a mis 38 años, hace 2 en la Copa del Mundo, para la cual se tenía que ser campeón nacional para jugar. Y ahí fue donde alcancé mi momento de madurez y estuvimos a nada de ser campeones mundiales, lo que no ocurre en México desde 1964. Y tuvimos una hazaña, creo yo, frente a una pareja francesa de 20 años, nosotros 40 y 38, pues le ganamos a los invictos que llevaban 20 años sin perder un solo partido. Estábamos aquí en México, esa era una gran ventaja. Y a la hora de la final, mi delantero Daniel Inclán sufre una lesión en el 0-0, muy grave, y perdimos por default en la final. Pero bueno, es un gran recuerdo, afortunadamente. Con una larga trayectoria en la Secretaría de Hacienda y en el Servicio Exterior Mexicano, Salvador Arriola Barrenechea enseñó a su hijo con el ejemplo la importancia del ejercicio público honesto y transparente. Por ello, a pesar de haberse formado como abogado, Miquel Arriola siempre mantuvo la ilusión de convertirse en funcionario público para ayudar en la transformación del país. Economista de formación, pues siempre tuvo una aspiración de servicio público. Empezó en el servicio público, yo creo que el año que nació mi hermano, en el 73, y estuvo siempre en el sector económico. Yo recuerdo desde niño, pues esas historias, y primero lo que me marcó, pues fue la gran honestidad con la cual mi padre siempre se condujo en el servicio público. Siempre ser hijo de Salvador Arriola, pues era un sello de calidad. Siempre tuvo el reconocimiento de sus pares. Yo me acuerdo que de niño conocí a David Ibarra, conocí a Gustavo Petricholi, conocí a Silva Herzog, conocí a Pedro Aspe, a Francisco Suárez, grandes funcionarios públicos que generaron una escuela muy robusta para nosotros que aspirábamos a hacerlo y que a partir de esa enseñanza teníamos un valor agregado previo a la llegada a cualquier cargo. Yo creo que ser hijo de funcionario público te enseña a tener un orgullo per se de serlo y de apreciar lo que se hace en el servicio público, de apreciar los grandes esfuerzos de los funcionarios en las jornadas de trabajo, en los viajes, en sacrificar fines de semana. En sexto de prepa teníamos una clase, una especie de propedéutico de Derecho. Sí. Y a mí me gustó mucho porque el maestro pues era muy sólido, nos planteaba problemas actuales, políticos, en momentos muy interesantes. Estoy hablando del 94, un año per se que marcó la historia política de México.
Entonces, en la discusión jurídica cabe siempre hablar de política y hablar de problemas actuales. Y ahí yo decidí que me gustaba y que quería ser abogado. Y ahí es donde, en una carrera muy bonita que hice en la Anáhuac, me fui enfocando a temas públicos. Pero como tú sabes, los abogados trabajamos desde tercer o cuarto semestre, de pasantes. Era pasante de un despacho corporativo y aprendí a que lo que menos quería hacer era abogado corporativo, porque la verdad es que trabajábamos para tener dinero para salir, para llevar a nuestras novias a cenar, a bailar, pero me di cuenta que lo mío no era el derecho privado. Y desde ahí pude construir solicitudes para irme a estudiar políticas públicas. Y ahí encontré una muy buena opción. Y en el momento que me recibo, me voy a estudiar políticas públicas. Yo aprendí en la maestría de Inglaterra, luego tuve la oportunidad de hacer otra en Chicago, que es muy fácil afirmar cosas, pero es muy difícil encontrar correlaciones. Y en las políticas públicas, si no hay correlaciones, las políticas públicas son de muy baja calidad. Entonces fue una verdadera experiencia que le dio un cambio a mi forma de pensar y lo más importante, que le dio un cambio a mi forma de analizar los problemas y convertirlos en soluciones de política pública. Al regresar, Miquel Arreola nos hablará de su trabajo en el sector público y el parteaguas que significó en su carrera su paso por la COFEPRIS. Con casi 15 años de labor en el servicio público, Miquel Arreola se enorgullece de haber pasado por todos los niveles del escalafón, gracias a su perseverancia y profesionalismo. Yo llego después de Londres al Banrural. Banrural. Y llego por una circunstancia de convencimiento que quería entrar al sector público. Y es ahí donde el doctor Meade estaba en ese momento con la responsabilidad de ver qué se hacía con el Banrural. Que fue el cambio, ¿no? Que fue el cambio. Y estaba planeando él una reforma administrativa, legislativa y política. Estaban planteando una reforma legal para transitar de un modelo de banco a un modelo de financiera, reducir los costos de transacción asociados al crédito al campo y modificar los incentivos del propio crédito al campo. Y ahí sí yo no puedo colgar ninguna medalla, porque afortunadamente llegué al escalafón más bajo. Llegué de jefe de departamento en Banrural y de ahí nos toca la transición a la financiera, y en el momento que se presentó el nuevo esquema de la financiera, ya pude ingresar como director de área, un área muy interesante que era un poco el compliance del banco. Y ahí pues ya empezamos este nuevo proyecto que, por cierto, en 5 años le dio 5 veces la vuelta a su patrimonio, lo prestó 5 veces. Y después, en el 2003-2004, surge la oportunidad de reforzar un poco los conocimientos, de no quedarse en la comodidad de un banco y de buscar otra maestría. Vas a Chicago. Y ahí me voy a Chicago a estudiar una maestría en Derecho enfocada en regulación, y ahí me toca la transición de gobierno. Ahí me toca la elección y ahí me toca la entrada del gobierno del presidente Calderón, y ahí es donde el doctor Meade se va como jefe de asesores del doctor Carstens a la Secretaría de Hacienda. Y cuando yo regreso de Chicago, el doctor Meade me ofrece un espacio en su equipo de trabajo. En el año 2010, finales, yo seguía en la Secretaría de Hacienda como titular de la Unidad de Legislación Tributaria. Y en ese año pasan algunas cosas relevantes. Hay movimientos en el gabinete y el doctor Meade se va a secretario de Energía a finales del 2010.
Y había una gran crisis en materia económico-sanitaria derivado del mal funcionamiento de una de las principales agencias, que era la COFEPRIS. La COFEPRIS se crea en el 2001 como un vehículo para ampliar el acceso de las personas a los medicamentos, a las vacunas, a los dispositivos médicos. Un verdadero motor para generar competencia, para generar orden, para atraer inversión, para ser predecible, y eso desgraciadamente no se había logrado. Y de repente tenemos una reunión, estaba Pepe Toño, que era mi jefe, y el doctor Meade, que todavía no se había ido energía, y acaba la reunión y me piden que me quede. Entonces yo dije, ya rompí algo aquí, ¿no? Me van a pedir que me vaya, ¿no? Y me dicen, oye, pues mira, la COFEPRIS no tiene titular. Bueno, sí tiene titular, pero va a haber un cambio. ¿Te interesa? Pues es la primera vez que yo oí hablar de la COFEPRIS en ese momento. Y les dije, sí me interesa, por supuesto. El 1 de marzo de 2011, Miquel Arriola asumió la dirección de la COFEPRIS en medio de una crisis de credibilidad y polarización con los sectores regulados. Con el objetivo de proteger la salud, logró destrabar el ingreso de más de 500 medicamentos genéricos a nuestro país, lo que significó una mejora directa en el ahorro de los mexicanos. Y de ahí, pues, lo que hice fue revisar qué es lo que hacía la COFEPRIS, cuál era su trascendencia, y me doy cuenta que la COFEPRIS regulaba el 10% del PIB, 44 centavos de cada peso que gasta el mexicano. Y me di cuenta, y un poco en términos de políticas públicas, que requería una transformación de fondo para volverse un actor principal en la competencia en el mercado. Si la COFEPRIS no sirve, tienes pocas medicinas y muy caras. Si la COFEPRIS sirve, tienes competencia, tienes precios bajos y tienes mayor acceso de la gente, de las familias, a las medicinas. Esa historia sí pasó, afortunadamente. Hoy México es el principal consumidor de genéricos. Hoy el decil más bajo de la economía es el que gasta menos en medicamentos, cuando era el que gastaba más en el 2010. Bajó en promedio 39% el gasto, bajó en el decil más bajo 60%, bajó el gasto de bolsillo de 52% a 44%. La industria creció una cuarta parte, valía 150,000 millones, ahora vale 200,000 millones la industria, y se comprobó que con un buen diagnóstico, con una buena implementación y con una buena política se pueden transformar las condiciones del mercado. ¿Qué opinas de este momento que nos ubica inclusive en la prensa internacional, más allá de que era algo completamente novedoso en nuestro país, dando un salto más hacia nosotros? Te toca esta resolución de la Suprema Corte de Justicia para el uso de la cannabis. La ley prohíbe el uso lúdico de la marihuana. Nos piden un permiso para el uso lúdico. Lo niegan, el juzgado de distrito nos da la razón, se solicita una revisión por parte de la Corte atrae el asunto y la Corte determina que en una equidad regulatoria no hay por qué darle un trato inequitativo a una droga ilegal respecto de drogas legales, que a mismos efectos en la salud se le tendría que tratar de igual manera. Por lo tanto, le ordena a la COFEPRIS emitir 4 permisos para el uso lúdico de la marihuana. Y nosotros nos constreñimos a respetar de manera tajante al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte. Emitimos esos 4 permisos que, distinto del debate, hoy en materia de regulación es la regulación más novedosa que hay en utilización de marihuana. No hay más, no se ha modificado la ley, no hay ningún reglamento, y hoy esos 4 permisos determinan cómo una persona puede fumar, transportar, almacenar y poseer marihuana para uso lúdico. Esas 4 personas, esos 4 permisos son históricos, desataron un debate en lo legislativo
que todavía no termina, pero me parece que había que mantener un equilibrio, sobre todo porque nos preguntaron mucho cuál era nuestra postura respecto al uso de la marihuana, y nuestra postura siempre fue respetar un mandato del Poder Judicial de la Federación sin contaminar con ningún rasgo ideológico a la COFEPRIS. Al regresar, Miquel Arreola nos platicará de cómo una política pública mexicana implementada en la COFEPRIS captó la atención de uno de los hombres con mayor fortuna en el planeta. En abril de 2015, Bill Gates recibió en su oficina a Miquel Arreola a fin de conocer el modelo mediante el cual se eliminan los costos de transacción en el intercambio internacional de medicamentos. Esta estrategia, hecha en México, pronto podrá replicarse en los 35 países que reciben recursos del fundador de Microsoft. La tragedia es que los países más pobres gastan más en medicinas no hay porque patentes, porque sus COFEPRISes no son capaces de reconocer medicamentos genéricos porque no tienen los instrumentos para ello. Entonces, están condenados a medicamentos. Cuando hablas de instrumentos, es estos laboratorios que hacen las pruebas. Para hacer las pruebas. Entonces, esa es la tragedia del mercado. ¿Y cuál es la sinrazón de los técnicos sanitarios? Que no les gusta compartir trabajo entre agencias, que la principal barrera de entrada de un medicamento bueno para la llegada en otro país es un burócrata que dice que le tiene que hacer otra vez el análisis y le hace nugatorio al país esa nueva medicina. Eso pasaba en México, nos tardamos 5 años para aprobar medicinas nuevas, ahora nos tardamos 60 días hábiles. Eso es un gran cambio. Le pasa a Bill Gates después de la OMS. Es el ente que compra más vacunas en el mundo. $500 millones de vacunas al año. Con eso, en términos sumados en los últimos 5 años, ha salvado 4 millones de vidas infantiles. Es decir, las compra y las regala. Las compra y las regala. Lo que le llamó la atención a Gates fue cómo podemos trasladar este mecanismo de reconocimiento a los países africanos. ¿Qué pasa con su modelo de donación? Que una vacuna aprobada en Francia la niega un país subsahariano porque la quiere revisar en su calidad, seguridad y eficacia. Y eso es totalmente... El trabajo ya está hecho. Ya está hecho. Y a él ese modelo le pareció el mejor modelo de política pública para ampliar el acceso de los pobres a las vacunas. ¿Qué hizo México para modificar esa realidad de costos de transacción, de barreras de entrada? Construimos un sistema de reconocimiento mutuo, con lo cual hoy los productos mexicanos llegan a 9 países de Latinoamérica. Eso era impensable para los técnicos sanitarios locales. Llevamos esa agenda adelante con el reconocimiento que nos hizo la OPS y la OMS. Nuestro registro es validado por muchos países del mundo y eso baja precios de manera directa y no afecta ni ponen en riesgo la salud. Y la anécdota tan bonita es que cuando llego allá a Seattle, pues el grupo de asesores de Gates me dice que mi presentación estaba muy larga, que tenía muchas láminas y que no... Es muy rollero, señor. Exacto, sí, que no iba yo a llegar ni a primera base y que cuando lanzaba la primera pregunta a Gates es porque casi ya se había terminado la reunión. Yo les dije que dominaba muy bien mi presentación y que no se preocuparan, pero que no me quitaran mis láminas, ¿no? Pues acabé con 29, 30 láminas en los 25 minutos que me dieron y de ahí empezamos un diálogo que duró 1 hora más. El promedio de estancia de algún invitado de Gates creo que era más o menos 15. Y todos estaban muy sorprendidos porque fue una plática sustantiva que a él le generó pues, una visión mucho más amplia del papel que tiene que ser un regulador, que tiene que hacer un regulador sanitario.
Con aproximadamente 70 millones de derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda diariamente cerca de 500,000 de consultas médicas. El 8 de febrero de 2016, Miquel Arriola asumió la dirección general del que es considerado el instituto de salud más grande e icónico de América Latina. Pues era una circunstancia que yo nunca pude adelantar. Tú sabes que los movimientos de gabinete son decisiones de Estado, que los presidentes ponderan. Y yo tuve la gran fortuna de ser llamado el día 5 de febrero. ¿Tú estabas en COFEPRIS? Yo estaba en la COFEPRIS. Me acuerdo que era viernes. Estaba yo a media mañana en mis oficinas, revisando. Estaba en una reunión con una empresa farmacéutica y llega la llamada del director de Agenda Presidencial y me pide que me presente a Los Pinos a las 8 de la noche. De ese viernes. De ese viernes. Y en ese momento, pues yo me desconecté de lo que estaba haciendo. Había ya rumorologías de cambios en Petróleos Mexicanos. Yo lo veía como un externo y en ese momento... No es mi especialidad. Exactamente, yo nunca lo ligué. Y el presidente me recibe y tuvimos una plática muy extensa respecto del sector salud, respecto de las enfermedades crónico-degenerativas, su crecimiento, mi balance en la COFEPRIS y qué pensaba yo que tendría que hacerse en el corto plazo para atacar los principales problemas en materia epidemiológica, en materia de salud. Y al final empezamos a hablar de lo que habíamos hecho desde la COFEPRIS con el IMSS. La política de genéricos al IMSS le ha generado más o menos 3.500 millones de pesos de ahorro. ¿No? Es una fortuna. Y ahí es cuando pues, el presidente me hace el planteamiento. Yo no lo imaginaba y pues fue uno de los momentos más relevantes. ¿Cuánto tiempo pasó de ese viernes en la tarde-noche a que dijiste sí protesto? 2 días. Y yo tenía la instrucción de preparar en 2 días una buena transición. Y tuve esa fortuna. Entonces, ese fin de semana, pues tuve una clase, una cátedra de IMSS, de uno de los mejores directores que ha existido, que es el doctor González Anaya, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en Hacienda y llegar, pues, ya con una idea muy clara de cómo teníamos que continuar con una agenda transformadora, con una gran disciplina financiera y con un acento como nunca antes en mejorar la calidad y calidez de los servicios. Definido a sí mismo como un servidor público apartidista, Miquel Arriola asegura que su único compromiso es con la mejora y bienestar del país. Yo le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en el próximo programa de En Corto, donde conoceremos a más personajes que están moviendo a México.